Hey, you. Come on, come to have fun. Bienvenidos a Lo Peor de lo Peor, el podcast más huevada de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo. Podcast que no deberías ver, pero hoy sí deberías verlo porque mi invitada es muy especial. Eh, Digo muy especial porque durante esta cuarentena una de las cosas que más me conflictuó fue el tema del tacto, de no poder tocarnos entre amigos, entre seres queridos, de encontrarte con familiares o con personas que querés en el supermercado, en la calle, y no poder abrazarlos como antes, ¿no? El hecho de tener que saludar con el codito, que es una cosa tan estúpida, y el instinto ese de inmediatamente querer abrazar a la persona, hasta incluso saludar con beso y no poder hacerla. Entonces fue una cosa que hasta ahora me sigue frustrando, y es como que lo que más me da pena de toda esta nueva normalidad. Y la invitada de hoy este, hizo una charla TEDx que justamente habla del tacto, de la importancia que es de tocarnos y de lo que significa, y lo que conlleva y todo lo que va detrás de esto, que lo damos por sentado en el día a día, pero que es muy importante. Vamos a hablar con ella de eso y de otras cosas más. Aquí voy a presentar ahora, querida Sofía Darruda. ¿Cómo estás, Sofía? Hola Uri, gracias por tremenda invitación. Yo muy bien, muy feliz de estar aquí. Hoy, no, muchas gracias a vos, Sofía, por aceptar la invitación. Quiero recalcar que Sophie ha estudiado gastronomía, Sophie es actriz y Sophie es instructora de yoga, que es, digamos, lo que hace ahorita, que es a donde está más enfocada. Y un poquito quería conocer más que todo el bagaje previo a lo que te llevó al yoga, porque creo que también el yoga es un poquito lo que te hace terminar de resolver esta propuesta de la charla TEDx, ¿no? Del tacto. Pero me intriga saber qué fue lo que pasó para que te volvás instructora de yoga. Si me puedes contar un poquito, querida Sofía. Claro que sí. Bien, mm, yo empecé mi vida profesional siendo cocinera. Me fui a Buenos Aires a estudiar cocina, pastelería. Estuve trabajando mucho tiempo en la cocina y mientras trabajaba, estando muy estresada, conocí a un buen amigo colombiano que él era director de teatro y de cine y me dijo, métete un curso de teatro, te vas a relajar. Me metí al curso de teatro, me encantó. El profesor me llevó a un casting, quedé y bueno, pues así empezó como mi carrera como actriz. Dejé la cocina de un lado, empecé a actuar, teatro, cines, publis, todo. Y eso me gustaba muchísimo, ¿no? Porque había también mucho contacto, mucha presencia, tenías que estar muy presente. Y estuve laburando como 7, 8 años en Buenos Aires como actriz. Me vuelvo a Santa Cruz, me enamoro, la pareja de la que me enamoré se tiene que ir a Estados Unidos, me dice, acompáñame, me voy a Estados Unidos y en esta búsqueda de saber qué voy a hacer ahora que estoy en Bolivia, ya no sé si deseo seguir trabajando como actriz, tenía como, tenía asuntos pendientes en el corazón y dije, voy a empezar a hacer yoga. Así que empecé a hacer yoga y desde el día que empecé, nunca más lo dejé hasta el día de hoy. Y cuando empecé, mi intención jamás era impartirlo, sino empecé porque quería que sea mi propio bienestar, mi propia sanación. Y en la práctica del yoga encontré tanto centro, tantas respuestas a tantas preguntas y me di cuenta de que me hacía muy bien, muy feliz y volví a Bolivia después de estar 8 meses en Estados Unidos haciendo full yoga y otras cosas más. Y pues la vida, yo siempre digo, el yoga me encontró, la vida, la práctica me llevó a enseñarlo porque gente amiga que me conocía me dijo, wow, Sophie, te ves increíble, que tenés, que te veo diferente. Y yo sí estoy diferente. Le digo, hago yoga y así como que amiga tras amigas empezaron a venir a casa a practicar y una amiga en particular fue como que contrató mi servicio y yo iba a su casa a enseñarle y así pues se fue dando todo. Ah, buenísimo. Y justo te quería preguntar con respecto al yoga, que obviamente es digamos, una disciplina muy interesante, que
yo estoy ahorita en proceso de querer animarme a empezar a hacerlo, ya por necesidades de mi cuerpo, ¿no? Porque es cierto que en esta edad ya tengo yo 36 años y de alguna forma el tema de la flexibilidad me está este, como que faltando, sintiendo, entonces digo, ya necesito algo que me genere, digamos, algo más, ¿no? Y siempre el yoga me ha llamado la atención, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En el físico y en el filosófico, igual por así decirlo. Eh, lo interesante para mí, y me gustaría que me comentes un poquito de eso, mentalmente y espiritualmente, ¿cómo sentís que el yoga te generó el cambio? ¿Cómo podés, digamos, describir el antes y el después de Sophie luego de hacer el yoga? Muy buena pregunta. El yoga empezó a hacer un cambio profundo en mí a través del movimiento. Yo se lo debo todo al movimiento. Una vez que empecé a moverme y a respirar, que prácticamente esa es la práctica del yoga en sí, es sincronizar la respiración con el movimiento, al yo empezar a controlar mi respiración, ser consciente de mis movimientos, es como que oxigené realmente mi mente, mi corazón, mi cuerpo, y esa oxigenación, ese trabajo consciente, el estar presente, la hora y media de yoga que yo hacía, empezó a callar otras voces, empezó como a, yo podría decir que yo estaba así súper dispersa y empecé a practicar con disciplina y me fui como centrando, como conectando con mi verdadera voz, como sintiéndome segura de lo que sentía, de lo que pensaba, de lo que decidía, y eso se lo debo a la práctica, al movimiento y a la respiración en conjunto. Y lo que decís de la flexibilidad es muy interesante porque sí, con la práctica del yoga, cuando haces los ejercicios físicos, inevitablemente te vas volviendo más flexible de cuerpo, empezás a abrir más el pecho, la espalda, las caderas, la columna, pero no solamente te flexibilizás del cuerpo, empezás a flexibilizarte desde la mente y desde el corazón. ¿Y a qué me refiero con eso? Mentalmente empezás a ver de que hay muchas verdades, de que hay muchas opiniones, de que hay muchas maneras de vivir, de ser, y empezás a aceptarlas, a respetarlas, empezás a escuchar con más atención, te das cuenta de que tu rigidez o tu propia experiencia no es la única. Y en el tema del corazón, lo mismo. Empezás a amarte a vos, a tu cuerpo, que te permite realizar la práctica, y empezás a amar todo a tu alrededor. Suena como muy, uy, sí, el amor, pero realmente empezás como a amarte a ti, amar a tu alrededor, la naturaleza, las plantas, tu familia, el solo hecho de que amanece un nuevo día es como que empezás a amar, y eso se lo debo justamente a la práctica del yoga, que es movimiento con respiración. A veces me da a mí la impresión de que los seres humanos, por todas las cosas que hoy en día más que nunca nos bombardean, ¿no? Todas estas sensaciones visuales, auditivas, nos abruman de tal forma, porque obviamente el cerebro filtra, ¿no? El cerebro filtra sonidos, filtra cosas, pero también se abruma. Y a veces creo que lo que pasa es que nos olvidamos que nosotros somos parte del mundo y de la naturaleza, no somos algunos seres alejados de los animales, por ejemplo, o de los árboles. Estamos en sintonía y nos olvidamos que existe una sintonía y una especie de frecuencia en la que estamos juntos. Y eso que decís vos me parece muy interesante porque vivimos a veces tan abrumados con todo esto, tan preocupados en ciertas cosas que no escuchamos nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es un gran tema porque al no escuchar tu cuerpo, mismo te comenzás a acostumbrar a vivir con dolor, te comenzás a acostumbrar a no dormir bien, a que ciertas cosas son como son y obviamente con el tiempo todas estas cosas pueden conllevar a enfermedades físicas y mentales, ¿no? Entonces, el tema del yoga, yo por ejemplo practico meditación trascendental. Bueno, eso es solamente un ejercicio mental, no es físico como el yoga que te ofrece todos esos beneficios.
Pero siempre reflexionaba con mi padre que es como un camino parecido, ¿no? Porque esta cosa a la que te referís, Sofi, de la sintonía, ¿no? Es como que tu mente y tu cuerpo deberían estar en la misma frecuencia, pero en el día a día a veces se separan esas frecuencias y te sentís, como decís vos, como que estás así, como para todos lados. Y el hecho de sentirse en el presente es una cosa muy increíble. Cómo esto, cómo este impacto de estar, si querés, sintonizada con tu cuerpo se ha reflejado en lo que haces, en tu actuación, en tu vida en general? ¿Cómo ha impactado eso? Bueno, una vez que empecé con el camino del yoga, que hace 6 años, pues no volví para atrás. Y el yoga me abrió puertas porque en Estados Unidos ofrecían como un curso de profesorado de yoga y yo lo empecé a hacer, pero porque quería saber más, porque quería poder autoajustarme, porque yo sabía que me iba a volver a mi país y que no iba a tener el mismo centro de yoga ahí que le había agarrado tanto amor. Entonces, al aprender yo todo sobre la práctica, al hacerme mi autoprofesora, porque esa fue la única intención, cuando volví a Santa Cruz, fue como que la gente me percibió o yo percibí y empecé a enseñar y desde allí es como que he vuelto recién hace poco a la actuación, pero me he enfocado plenamente en el yoga y la diferencia que yo puedo decir notablemente es que he estado más sintonizada, más presente, más a la escucha, de escuchar al otro, de recibir, de dar, de recibir, de estar en el momento presente, porque antes la Sofi muy actriz, sí, cuando actuaba estaba súper presente, que puedo decir que esa similitud tiene el yoga con un actor, que tienen que estar presentes para que la magia suceda, pero después de que yo salía del teatro, volví a tener cantidad de pensamientos, inseguridades, no estaba segura de mis decisiones, como que tambaleaba un poquito fuera del escenario. Empecé con la práctica de yoga y todo lo que aprendí durante la práctica estando en el mat me lo llevaba a casa. Empecé a estar más segura de mis decisiones, a escuchar mi propia voz, que es lo que todos deberíamos hacer porque de una u otra forma estamos influenciados por la tele, el colegio, nuestros padres, el entorno, pero todos tenemos como una verdad, un propio deseo que a mí la práctica del yoga empezó como a hacer que aflore y que yo la escuche, ¿no? Porque muchas veces a todos nos aflora esta voz, pero ¿qué hacemos? Ah, no, no es conmigo, no la escuchamos porque no nos atrevemos a mirar aquello que nos está hablando. Entonces creo que eso hizo conmigo la práctica en sí. Ah, buenísimo. Oye, querida Sofi, ya me gustaría empezar a hablar de tu charla TEDx, que voy a juntar el link en la descripción para que la puedan ver, que es muy interesante. Yo sé que no podemos hoy así nomás recomendar que se toquen, ¿no? Que la gente tenga contacto, porque obviamente hay que tener un cuidado y es una nueva forma de vivir las cosas en este momento. La charla de Sofi es muy interesante por lo que propone. Y yo quería hacer una pequeña introducción y luego lo desarrollas un poquito más, Sofi. Yo Claro. me identifiqué mucho con la charla de Sofi porque, y me acuerdo que le comenté un poquito a ella cuando la hizo, que era el tema de que con mi padre yo eh, tuve una buena relación siempre, pero él siempre fue como un poquito distante. Creo que él profundamente era muy emocional, pero era afectivo a cierta forma, ¿no? Con muy poco afecto físico. Entonces yo todos los días me gustaba siempre, al verlo, tocarle, agarrarle las manos y tocarle las manos y agarrarle la cara. Era algo que a mí me gustaba hacer, aunque es medio raro hacerlo de repente, pero a mí me gustaba la idea de que él se sienta tocado, porque a veces digo yo, es súper raro pasar un día sin que nadie te toque. O sea, es como, o por lo menos a mí me entraba como el miedo de que, pucha, existo, si nadie me ha tocado, de verdad existo, ¿entendés? Me entraba esas preguntas así como filosóficas. Y siendo mi padre bien solitario como era, no, nunca me gustó la idea de que él se sienta así.
Entonces por eso yo agarraba y cuando podía me gustaba tocarle las manos y sentir, digamos, la textura de sus manos y también tocar su cara, ¿no? Y cuando escucho la charla de Sophie, totalmente, digamos, me afecta y me identifico porque justamente Sophie en su charla TEDx habla de la importancia que es de tocarnos y todo lo que conlleva y lo que significa y el impacto que tiene el tocarnos, ¿no? Entonces, un poquito, Sophie, contanos de qué trata tu charla y de cómo fue de que llegaste a este concepto de lo que es la importancia de tocarse. Bueno, gracias por mencionar mi charla. Me alegro mucho que te haya resonado de una u otra forma. Eso me hace muy feliz, me llena el corazón. Bueno, empecé a dar las clases de yoga en el estudio y yo en un principio no los tocaba a mis alumnos, es decir, no me acercaba a sus cuerpos a corregirlos porque andaba como un poco tímida. Algo dentro de mí me decía, vamos, toca, toca, corrige, acércate. Y mi mente me decía, no, pero ¿qué van a pensar? No sé qué, no sé qué. Hasta que un día me levanté y voy al estudio y doy la clase de yoga, todo absolutamente normal, sin tocar, y una alumna mía se acuesta a la posición de descanso, que es la posición de Shavasana, y yo intuitivamente siento que la cabeza de mi alumna me dice como que, por favor, tóquenme, me duele mi cabeza, y como yo siento tanto esto, agarro mi aceitito de lavanda y la empiezo a masajear, todo intuitivo. La masajeo, la masajeo, la masajeo un ratito, le doy toda mi energía y me voy. Termina la clase y esta alumna espera que todos se retiren y me dice, Sofía, wow, qué increíble, me dolía la cabeza, ya no, esto es muy mágico, gracias, gracias. Y yo así como que, wow. Uno, escuché mi instinto y dos, me di cuenta que realmente las manos tenían como un poder. Pero ese fue como que solo el despertar. A partir de esa alumna, que le agradezco si me está escuchando, gracias, porque ella sabe bien quién es, eh, empecé a estar más cómoda y confiada. Dije, ok, la primera persona que toqué lo recibió bien, voy a ir tocando con mucho respeto y sintiendo cómo va la cosa, a ver qué sucede. Entonces empecé a ajustar a los alumnos. Ajustar significa, por ejemplo, si tú estás encorvado, yo iba y con mis manos agarraba y colocaba la columna en posición. Entonces empecé a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, y el resultado fue maravilloso. Yo siempre preguntaba en clases, aquel que no desea ser tocado me lo deja saber, y nunca nadie no me lo dejaba saber porque todos disfrutaban el tacto. Y de hecho después le daban mucho más como halagos o gracias al masajito que hacíamos y que ahora también hace mi socia Vero, y a los ajustes que a la práctica en sí. Entonces eso me llevó a reflexionar en todo sentido, y yo empecé también a tocar más a mis familiares, ¿no? Como una mano en el hombro o un abrazo, o a mis amigas, como que agarrarles el pelo, como que empecé a utilizar más mis manos y siempre fueron bienvenidas, y me di cuenta que nuestras manos son sanadoras de naturaleza. Así. ¿Ves? No, totalmente. Y ya obviamente, digamos, a la hora de preparar una charla TEDx, uno comienza a investigar del tema que uno va a hablar y comienza a descubrir que hay más información al respecto, ¿no? Y de eso quería que me comenté. En el tema de preparar tu charla, descubriste más información acerca, digamos, de todo lo que es el tema del tacto y qué fue lo que descubriste que, digamos, te llamó la atención y reconfirmó ese instinto que vos tenías de que sí era algo que funcionaba, que sí tiene un efecto. Sí, como vos decís, primero era como muy, muy instintivo, luego lo probé, lo puse en práctica y funcionó. Al momento de hacer la charla TED, como mencionas, tuve que empezar como a investigar, a ver qué sucedía, y claro, me di cuenta que en muchísimas culturas las manos eran la medicina pura, tanto si te tocasen de verdad como masajes terapéuticos, o simplemente, por ejemplo, el Reiki con la mano alejada de tu cuerpo, pero transmitiendo la energía, y habían muchos casos de muchísima sanación. En realidad todos se sanaban de una u otra forma, y también hubo un profesor que empezó a estudiar el tacto y decía, empezó a experimentar con viejitos y con niños, y los niños y los viejitos que empezaron a ser tocados,
todos tenían resultados mucho más positivos, empezaban a comer mejor, a recibir más cariño, los viejitos vivían mucho más tiempo, los niños estaban como súper atentos y dispuestos a amar, súper concentrados, a diferencia de aquellos viejitos que no recibieron ningún tacto, morían rápidamente. Ese era su estudio, y los niños que sí, que no recibían tacto, crecían con menos capacidades como intelectuales, les costaba concentrarse, estaban mucho más cerrados al amor, eran mucho más temerosos. Y ahí me di cuenta que hacía sentido todo lo que este doctor decía, era como, wow, más el Reiki, más las terapias, más lo que yo viví en mi experiencia, ahí me di cuenta que sí, que las manos tienen poder. Y también conmigo misma, cuando a mí, por ejemplo, me dolían los ovarios antes de menstruar, intuitivamente lo que yo hacía era agarrarme los ovarios, calentarme las manos, agarrarme los ovarios, sentarme, y ese calorcito que mis manos brindaban realmente aliviaba el dolor. Ah, claro. No, y a mí, por ejemplo, me hace recuerdo el tema de cuando uno es niño, digamos, y tiene la suerte de tener a tus padres presentes o a tu madre que está ahí cuidándote. La madre siempre usa mucho el tacto para, si querés, aliviarte, porque uno cuando es niño es travieso y se golpea de cualquier cosa, y magnifica, ¿no? Magnifica algo que pudo haber sido, digamos, un pequeño golpe, una pequeña heridita, y lo que hace la mamá es lo que decimos acá de, vamos a usar la palabra sobarte, pero es como de tocarte y frotarte, digamos. No siempre la herida, pero sí, digamos, tu espalda o algo, a manera de tranquilizarte, ¿no? Ahí, por ejemplo, para mí la reflexión viene quizá en el tema de que, independientemente de que estamos en unos tiempos medio raros ahora, y el tocarse ya no es algo que se pueda hacer, pero sí siento que dentro de casa, en los lugares contenidos, con la gente que vos tenés confianza y con la que estás conviviendo de repente, creo que es un ejercicio que no deberíamos dejarlo desapercibido. Pensá, digamos, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Con el tema de pareja. Para mí, una de las cosas más bonitas cuando estás en pareja es caminar de la mano. Porque, bueno, obviamente el tema de estar de la mano, para mí es un tema de, desde compartir energía, desde seguridad, muchas cosas. Pero a veces ese ejercicio de agarrarte de las manos lo dejas únicamente cuando salís a la calle, cuando es algo que bien podés hacerlo en casa de otra forma. Entonces ahí yo te preguntaría, querida Sofi, pero ¿qué tipo de afecto a vos te parece importante que no lo perdamos? En nuestro ámbito familiar, ya sea en la pareja o con las personas que estamos conviviendo en cuarentena, creo que es muy importante los abrazos, lo que decís de las manos también. También los masajitos en la cabeza son súper amorosos y te llenan de amor, y a todos nos gusta que nos masajeen la cabeza de una u otra forma, como pequeños masajitos, o si tenés un hijo o una madre, quizás peinar, como el tacto, pero los abrazos son súper poderosos, y como volvés a decir, una agarrada de mano, o también las manos en el hombro, o a mí me gustaba mucho hacerle a mi abuelita mientras ella estaba sentada en la mesa, como yo pararme atrás y masajear esta parte del cuerpo, que es algo muy, muy sutil. Y realmente si probamos con nuestra familia, puede ser que al principio, o nuestro hermano, quien sea, sea como que, oye, ¿qué estás haciendo? Pero después es como que, ¿a quién no le gusta que le den un masajito? Como que hay que animarse a probar, y un simple tacto puede aliviar tanto dolor, puede aliviar tristeza, puede devolverte la seguridad, puede hacer que un momento horrible sea mucho más lindo porque te sentís contenido, y todos estamos vivos aquí y ahora gracias a que alguien nos cuidó y nos tocó de bebés. Entonces nuestra naturaleza es tener contención, es tener abrazos, es tener caricias, porque miremos a los bebés, y a los bebés no los tocamos, no los mimamos, no los cambiamos, se mueren. Entonces, nosotros de hecho estamos vivos gracias a esas caricias que se nos dieron de una u otra forma. Claro, no, totalmente. Y algo más que te quería consultar, y esto es una cosa como una curiosidad, ¿no? Ya hoy en día vos ya no podés, por lo menos momentáneamente, dar clases físicas de yoga. Creo que sé o he visto que has estado dando clases
igual por esta plataforma, vía Zoom, Sí. que obviamente lo hace súper extraño, ¿no? Porque independientemente del tacto, el hecho de tener a la persona cerca y poder hasta sentir, como decís, esas vibraciones que tus alumnos te pueden dar y que vos le podés compartir a tus alumnos. ¿Cómo ha sido ese proceso para vos de adaptarte a este nuevo formato? Bueno, al principio fue extraño, pero otro de los beneficios de la práctica del yoga es que nos enseña a adaptarnos a toda circunstancia y abrirle los brazos y aceptarla. Entonces lo hice de esa forma como que acepté. Sí, en un principio me era muy extraño porque a mí me gusta mucho escuchar la respiración del alumno, ver sus cuerpos, sentir su sudor, ver que están súper conectados y la pantalla en un principio como que no me lo permitía, pero después como no queda otra, empecé también a conectar a través de sus cuerpos, aunque estuviéramos desconectados, y, y también como generar otro tipo de conexión. Ahora yo no los puedo ir a tocar, pero sí les enseño una manera que ellos mismos se autoajusten. Entonces nos da herramientas a ambos, tanto a mí para que ellos se puedan autoajustar y a los alumnos a que ellos también empiecen a reconocer más su cuerpo. Y que el extrañamiento existe, nos extrañamos, nos queremos ver, queremos estar en el estudio, pero por ahora pues nos adaptamos y le ponemos la mejor sonrisa y también muy agradecida a todas las personas nuevas que se sumaron gracias a la cuarentena porque mover el cuerpo oxigena la mente, el alma, nos da tranquilidad para manejar con mayor sutileza y alegría la situación que nos está envolviendo. Claro. Y yo creo que uno de los ejercicios o las disciplinas que en estos tiempos de aislamiento que todavía vamos a tener por varios meses más, que es de los que podés hacer en casa, es el yoga. Porque en verdad no necesitas mucho espacio. Por ejemplo, una rutina de microjumping o de algo, necesitas correr por lo menos 20 metros o a veces hay tipo de ejercicios que necesitas mucho espacio para hacerlo. Y el yoga tiene esa ventaja de que en un pequeño espacio podés hacerlo. Mi consulta sería de repente, ¿qué sugerís vos para alguien que está con curiosidad con el tema de yoga y que hoy en día obviamente tanto que vos pasás clases particulares, pero también hay mucho en YouTube a manera de investigar y tratar de sacarse esa curiosidad de conocer un poquito más del yoga? ¿Qué sugerís, por ejemplo, vos que la gente empiece a hacer de repente en su casa eh, para probar un poquito de lo que es el yoga? Bueno, aquel que está curioso sabe que igual siempre me puede llamar ya. Pero ver videos en YouTube vienen de maravilla, hay un montón, hay muchísima información y también sugiero algo tan simple como sincronizar la respiración con el movimiento. ¿A qué me refiero? Si estás curioso de la práctica y aún no sabes las posturas, no sabes qué hacer, quizás no querés ver en internet o querés esperar a que pase la cuarentena, puedes simplemente sentarte y empezar a respirar, inhalo, exhalo, y hacer un ejercicio tan simple como que inhalo, subo mis brazos, exhalo, junto, palmas, bajo, como empezar a sincronizar el movimiento, tipo inhalo, muevo brazos, exhalo, abro, inhalo, subo, como empezar a sincronizar la respiración con el movimiento y videos en YouTube o Sofi. Los videos en YouTube son geniales, pero también es súper lindo tener como una guía, alguien que pueda conectar con tu cuerpo, porque cada cuerpo es diferente. En la clase siempre es como general, pero yo estoy muy conectada con cada individuo al que le estoy dando clases, porque todos los cuerpos son diferentes y todos los cuerpos van a su ritmo. Y en la práctica del yoga respetamos mucho el cuerpo individual de cada uno. Entonces Mm. también tener una guía es lindo, pero igual hacerlo a través de YouTube funciona de maravillas. Entonces, cualquiera de las formas es válida, cualquiera. Claro, porque a mí, por ejemplo, lo que si querés, como decís, hay muchos videos muy buenos, muy explicativos, que te narran lo que podés hacer. A mí, si querés, lo que me frustra a veces de los videos, y yo siempre digo, quiero un video que me explique bien qué estoy haciendo y qué está pasando en mi cuerpo, porque y ahí es como decís vos, ahí es donde funciona mejor una profesora. Es como cualquier ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si uno va al gimnasio y uno está levantando barra, peso, si levantas en mala postura te puedes hacer daño.
Entonces tenés que tener posturas específicas para hacerlo. Y con el yoga, a mí me ha pasado eso, por ejemplo, de investigar y ver en casa el tema de que a veces no encuentro justo a alguien que te explique bien qué está pasando, sino que simplemente te muestra la pose, y te indica bien cómo hacerla, pero no estás entendiendo si querés a veces el objetivo final. Entonces quería que un poquito, como para el que no está enterado de lo que es el yoga en sí, o ha visto más o menos de qué trata, pero no lo entiende en profundidad, que nos puedas contar un poquito de qué trata el yoga con las poses. Bien, bueno, la práctica del yoga es un viaje de ida, no hay vuelta, es algo que a medida que más vas practicando vas aprendiendo muchísimo más, el aprendizaje jamás termina, las posturas alinean nuestro cuerpo, nos ayudan a abrir nuestro físico de diferentes formas, cada postura trabaja tanto tus músculos, tendones, ligamentos y también trabaja todos nuestros órganos internos, bueno, los órganos están adentro, obvio, pero cada postura es como una arquitectura donde trabajas diferentes lugares de tu cuerpo y cada una tiene un beneficio diferente. Eh, el trabajar todo el cuerpo, porque en el yoga trabajamos todo el cuerpo, de hecho la persona que recién empieza tiene macurcas en lugares que pensaba que ni existían, porque trabajamos absolutamente desde el dedito más chiquitín hasta mi último pelo en la cabeza. Por eso es que hay tantas variaciones de posturas, pero en sí, más allá de la postura, puede ser que yo solo permanezca en una sola postura. Lo importante en la práctica del yoga es estar presente y respirando, como que estar conectado con mi presente. No es una disciplina en la que uno va y hace sin estar atento y se va y listo, no. La práctica nos invita a empezar a estar presentes y a conectar con el solo hecho de escuchar el latido del corazón. Lo mismo, si yo solo me siento y empiezo a escuchar mi corazón, a sentir cómo inhalo y exhalo, ya estoy haciendo yoga porque estoy estando atento, estoy conectando con mi cuerpo. Y lo hermoso de tener muchas posturas es que también a veces el tener que hacer posturas, ver a la profesora, mover, nos fuerza a estar atentos para no perdernos el flow, y el forzarnos a estar atentos está alivianando tu mente de una manera porque estás presente, estás ahí conectado como para no perder el hilo. Pero en sí la práctica del yoga trae muchísimos beneficios físicos y espirituales y emocionales que cada uno lo va a ir llevando a su tiempo y a su ritmo. Claro, no, totalmente. Mi querida Sophie, a manera ya de ir cerrando esta charla muy interesante acerca de, bueno, ¿no? De todas las cosas que hablamos, del yoga, del tacto, del poder sentirnos, de poder vivir el presente. Como instructora de yoga, como alguien que practica yoga, ¿qué importancia le ves ahora más que nunca a tu disciplina, a lo que enseñas? Porque yo siento que el yoga ahorita creo que puede estar ganando una relevancia más interesante. O sea, ha tenido estos últimos 20 años, digamos, un apogeo muy interesante, se ha vuelto cada vez más popular, pero siento que con toda esta nueva normalización de las cosas, creo que es una alternativa muy interesante. ¿Vos cómo lo ves a futuro, el tema de que una disciplina como esta pueda ser algo que se pueda integrar en la sociedad para tener, digamos, un mejor estilo de vida? Sería maravilloso. Creo que lo que ha hecho la pandemia también es que mucha gente se ha abierto a la práctica del yoga, ha dejado como sus tabús o sus ideas, porque realmente se dieron cuenta, uno, que solo te necesitas a ti y al piso, y dos, hasta está científicamente comprobado todos los beneficios físicos que trae la práctica, y yo creo que a raíz de esta pandemia, más allá de que el yoga como que se puso de moda y que quizás ahorita esté como de moda y mucha gente después lo deje, yo creo que el mundo en sí nos está invitando a tener una introspección, a estar más conectados con nosotros, porque seguimos viviendo muy desconectados de nuestro corazón, de la naturaleza, como que estábamos muy como máquinas, simplemente generando, sin estar como conectados. Y creo que
de una u otra forma la práctica, el yoga, la meditación, va a empezar a tomar como más alcance al resto del mundo y a las personas, porque es una herramienta muy simple y fácil que está a la mano de todos. Y ya lo hemos comprobado, ¿no? Ahora en cuarentena, como mucha gente lo hizo y lo recibe, porque yo siempre digo, yo puedo hablarles horas de los miles de beneficios de la práctica, pero la cosa es hacerlo, y una vez que uno los hace, uno lo puede sentir a ciencia cierta lo que se siente. Hoy más que nunca estamos pasando por situaciones muy extrañas, ¿no? Todos los seres humanos. El tema de los niveles de ansiedad, que todos estamos pasando con niveles de ansiedad altos, porque mal que mal hay una incertidumbre, esta ansiedad, este estrés, no lo estamos viendo a veces, pero se va acumulando en el cuerpo. Y como había mucha gente que se iba a jugar pelota los miércoles y así liberaba estrés, o podía ir al gimnasio, hacía ejercicio, y entonces tenía su forma de escaparse para liberar tensión, para tratar de encontrar una sintonía, ¿no? Pero con lo que estamos viviendo ahora, creo que no tenemos que dejar a un lado el tema del cuerpo y de la mente, independientemente de todos nuestros problemas que podamos tener y que tenemos que solucionarlos para salir adelante de todo esto que estamos pasando. Pero creo que es importante no dejar el cuerpo y la mente a un lado como algo que después voy a resolver o después voy a lidiar con esto y lo primero es el trabajo y todo. Creo que tenemos que encontrar un equilibrio y que tanto la disciplina como el yoga puede ser una alternativa muy interesante para poder encarar esto, ¿no? Porque si no, como ya hemos hablado, el tema de esta ansiedad y toda esta cosa que uno comienza a cargarse y cargarse, no se libera y hasta después uno se enferma, ¿no? Y después uno eh, se siente mal, pero no es porque a veces estés mal físicamente, sino mentalmente, ¿no es, Sofía? Así es. Creo igual que esta cuarentena nos ha sacudido a todos, y todos de una u otra forma hemos empezado a reflexionar y ver de dónde se genera nuestra ansiedad, por qué estamos nerviosos, por qué me duele tanto la espalda, o por qué me duele la espalda baja, o mis caderas, o por qué tengo tantas infecciones, acidez, gastritis, como que creo que algo positivo de la pandemia es que nos ha obligado a ver qué está sucediendo conmigo. Y si yo no me escucho, no me trabajo, no me conecto, la desconexión cada vez va a ser más grande. Pero como el propio cuerpo es tan sabio y el ser interno siempre quiere lo mejor para nosotros, en algún momento vamos a explotar, porque nuestro ser va a querer como salir al flote y decir, hey, ¿no? Conéctate y hacer las cosas desde lo tuyo, no desde lo de afuera. Y mirar hacia adentro siempre trae grandes frutos hacia afuera. Y nosotros a veces pensamos lo contrario, pensamos que el solo hacer, 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 hacer sin conectar con nosotros es lo que nos va a generar abundancia o bienestar, pero es todo lo contrario. Una vez que yo empiezo a hacer desde lo profundo, la abundancia empieza a llegar en todas sus formas, y es importante recordar eso. Mientras yo más conectado esté conmigo, más voy a estar conectado con mi entorno, y mayores serán mis riquezas, no solo materiales, sino en todos los niveles. Sí, totalmente. Y con eso cerramos, mi querida Sophie. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que era Gracias. importante poder hablar de esto, que es un tema muy, muy importante en estos tiempos. El tema del tacto, el tema de estar presente, el tema de, como decís, de poder reflexionar de nuestro interior y el tema también de tener al yoga como una alternativa, ¿no? Para poder lograr todas estas cosas. Así que muchas gracias, Sofía, otra vez. Gracias a vos, Uri, gracias por la invitación, por tus lindas preguntas. Y bueno, pues nos veremos pronto por ahí. Gracias a todos los que nos han escuchado, les mando un gran abrazo. No se olviden de conectar, de disfrutar, aunque sea una rica ducha, estar presentes y conectar con su interior, que les va a traer mucha felicidad. Súper. Ya pues, mi querida Sofía, te mando un abrazo y ya nos estamos viendo por ahí. Otro Uri, Chao, chao. chao. Bueno, y esto fue lo peor de lo peor. Hoy tuvimos a Sofía Darruda, instructora de yoga, que nos comentó un poquito acerca de la importancia de lo que es el tacto
más que nunca en estos tiempos de cuarentena. También hablamos un poquito del yoga y de cómo el yoga es una alternativa interesante en estos tiempos. Y nada, si quieren ver la charla de Sophie, voy a adjuntarla en la descripción de este video. Así que nos vemos en otro capítulo de Lo peor de lo peor. Hey, you. Come on, come to have fun.